La anécdota más conocida sobre Isaac Newton es aquella en la que se menciona que la teoría de la gravedad le vino a la cabeza observando una manzana caer en su jardín. La primera mención acerca de esta anécdota fue realizada por William Stuckel en 1752, después de la muerte de Newton. En ella Stuckel cuenta de que el propio Newton fue quien le comentó sobre esta anécdota. Sin embargo, la primera mención acerca del evento fue hecha por Voltaire en 1727. En la que no se menciona una manzana sino una fruta. Es claro para muchas personas de que esta anécdota en realidad nunca sucedió, y en lo personal creo que es una forma que se asocia a Newton con la religión, considerando la historia del pecado original. Hola nuevamente a todos queridos amigos y amigas a estas videoaulas de física elemental. En esta oportunidad toca desarrollar esta parte de dinámica 4 en la que, como les había mencionado anteriormente en la primera videoaula de dinámica, voy a tratar la parte de fuerza de rozamiento. Para iniciar recordemos que en general la fuerza de rozamiento es una fuerza componente de la reacción en los casos en que tenemos superficies rugosas. Por ejemplo, si yo aquí dibujo la reacción que este piso ejerce sobre este bloque de 5 kilogramos, en el caso de tener superficies lisas, la reacción es una fuerza que es perpendicular a las superficies. Mientras que en el caso de superficies rugosas, suele pasar que la reacción es oblicua a las superficies, porque debe aparecer una componente que se opone al deslizamiento de dichas superficies rugosas. Por ejemplo, en este caso, como este bloque debido a este otro de 9 kilogramos va a intentar deslizar hacia el lado derecho de este piso, la reacción tiene una orientación inclinada hacia el lado izquierdo, impidiendo ese deslizamiento. Y si nosotros descomponemos esta reacción en una componente perpendicular y paralela a las superficies en contacto, entonces lo que vamos nosotros a tener es una componente llamada fuerza normal y otra componente llamada fuerza de rozamiento. Pero no es que tú tengas que dibujar reacción y estas otras fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, porque las componentes van a sustituir a la reacción. En la mayoría de problemas que se resuelven a nivel de física elemental, esta fuerza de rozamiento y la fuerza normal suelen dibujarse en lugar de esta reacción siempre, porque es muy cómodo para los alumnos estar trabajando con estas fuerzas en lugar de estar trabajando pues con la reacción. En ese sentido, lo que voy a hacer el día de hoy es justamente tratar de indicarles cuáles son las características que va a tener esta fuerza de rozamiento. En ese sentido, lo primero que voy a enseñarles es de dónde viene la naturaleza de esta fuerza paralela a las superficies que están en contacto. Vamos a hacer una ampliación de lo que encontraríamos en esta zona donde este bloque de color naranja y este piso de color gris tienen justamente contacto. Si nosotros hacemos una ampliación, lo que vamos a ver es que este bloque, por más pulido que pueda estar, siempre va a tener aquí estas rugosidades, estas puntas y hendiduras. Igual, el piso, por más pulido que esté, siempre va a tener lo mismo, y al momento de acomodarse, al momento de juntarse, las hendiduras o puntas de una superficie se van a introducir en las hendiduras de la otra superficie, produciéndose este tipo de enganche entre las rugosidades, en este caso de la parte superior, que serían las rugosidades del bloque, con las rugosidades de la parte inferior, que serían las rugosidades del piso. Estas rugosidades se van a enganchar y eso va a impedir el libre deslizamiento del objeto hacia los lados paralelos a las superficies, en este caso ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda. Estas rugosidades que se enganchan van a poder medirse mediante un parámetro al cual se le conoce como coeficiente de rozamiento, que básicamente es una densidad de rugosidades enganchadas y que depende básicamente de la naturaleza y la forma que tengan las superficies que tenemos aquí en contacto. Ahora, este enganche entre asperezas no siempre va a ser constante o no siempre va a ser el mismo, porque vamos a tener el caso en que cuando estos dos objetos deslicen, las puntas que tenemos aquí se van a ir rompiendo.
Eso se conoce porque cuando ustedes tratan de pulir un objeto, lo que hacen es justamente cortar esas asperezas. Y eso va a generarnos a nosotros dos tipos de fuerzas de rozamiento. Una cuando no hay deslizamiento y otra cuando sí lo hay. En el siguiente video les voy a mostrar cómo se comporta esos dos tipos de fuerza de rozamiento. Ahí pueden ver ustedes a una persona que está jalando ese objeto que está sobre la mesa. Y noten ustedes el detalle que aparece aquí. Pueden ustedes considerar que esta longitud en negro que tienen aquí representa la fuerza con que esta persona está jalando a este bloque de madera con este peso encima. Lo vuelvo a correr. Noten que esa fuerza inicialmente para poder hacer que el objeto deslice es bastante grande, pero cuando ya empieza a deslizar, esa parte de color negro se hace más pequeña. Nuevamente, la persona jala el objeto y para hacer que deslice tiene que ejercer una fuerza bastante grande, pero cuando ya desliza la fuerza se reduce. Eso quiere decir que la fuerza de rozamiento que aparece cuando hay deslizamiento suele ser menor que la fuerza de rozamiento que aparece cuando no existe deslizamiento. Por eso vamos a hablar, como les mencionaba anteriormente, de dos tipos de fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento llamada estática, que es el nombre que va a adquirir la fuerza de rozamiento cuando no hay deslizamiento, y una fuerza de rozamiento llamada cinética, que la vamos a denotar con una sub K aquí, que es el nombre que tendrá la fuerza de rozamiento cuando sí exista deslizamiento. La razón por la que la fuerza de rozamiento cinético es menor a la fuerza de rozamiento estático es porque cuando el objeto va deslizando, las asperezas se van rompiendo y este rompimiento de las asperezas permite que el enganche entre ellas sea mucho menor. Es decir, el coeficiente de rozamiento, el enganche de asperezas entre las asperezas de la mesa y de la madera se van a ir reduciendo mientras exista ese deslizamiento. Vamos a trabajar con el diagrama de cuerpo libre de este objeto para poder determinar esas propiedades tanto de la fuerza de rozamiento estático F sub S y de la fuerza de rozamiento cinético F sub K. La idea es observar nuevamente el video indicando un diagrama de cuerpo libre, pero tomando en cuenta que el experimento se hace de tal forma que este objeto primero está en reposo, lo que significa que la aceleración vale 0. Y en el momento en que se mueve, tratamos de mantener la velocidad constante y por lo tanto la aceleración sigue siendo 0. Por lo tanto, si yo sustituyo esto en la segunda ley de Newton, todo este término que tenemos aquí se va a cancelar y voy a tener que las fuerzas se deben cancelar entre sí, es decir, la suma de las fuerzas tiene que ser nula. En el diagrama de cuerpo libre, cuando este objeto simple y llanamente está en reposo, las únicas fuerzas que van a aparecer son la fuerza de gravedad de este sistema y la fuerza de reacción que va a ser perpendicular a las superficies porque no existe deslizamiento ni posibilidad de deslizamiento entre estos objetos que son la madera que está aquí y la mesa que tenemos aquí. Por eso en estos casos es que la reacción y la fuerza normal sí son iguales. Pero en el momento en que la persona empieza a jalar del objeto, va a aparecer una fuerza elástica con la cual va jalando, y mientras va jalando con más fuerza, la fuerza de rozamiento, que es la que va a oponerse al deslizamiento, va a eliminarse con esta fuerza elástica y por eso es que ustedes ven en el video que ese par de fuerzas se van igualando. Pueden ver aquí ustedes cómo esta fuerza elástica va aumentando, la fuerza de rozamiento estático también va aumentando hasta que el objeto empieza a deslizar, en donde la fuerza elástica se reduce porque esta partecita de color negro se reduce y como este objeto se mueve con velocidad constante, la fuerza de rozamiento estático se transforma en fuerza de rozamiento cinético, reduciéndose de valor también. Estas características que ustedes ven, nuevamente, que la fuerza de rozamiento estático impide el deslizamiento aumentando de valor, que llegando a un valor máximo y al ser vencido por la fuerza externa hace que el objeto deslice y que la fuerza de rozamiento se vuelva una fuerza de rozamiento cinético menor, son básicamente las características de estas fuerzas de rozamiento llamadas estática y cinética. Nuevamente, repito, la fuerza de rozamiento estático es una fuerza que va a ir creciendo
tomando diferentes valores. Es lo que vemos aquí. Esta fuerza de rozamiento estático va a ir creciendo impidiendo el deslizamiento. Esa es la idea, impedir el deslizamiento. Pero una vez que llega a su valor máximo, esa fuerza de rozamiento estático tiene un valor máximo. Va a ser mayor o igual que 0, pero va a tomar un valor máximo. Cuando ya no puede seguir creciendo y las fuerzas externas sí lo hacen, entonces el deslizamiento va a aparecer y la fuerza de rozamiento se va a volver cinética. Este valor máximo de la fuerza de rozamiento estático, y repito, solamente este valor máximo, puede calcularse en función del enganche entre asperezas que existe entre este par de superficies y lo apretada que están las superficies, es decir, multiplicando el coeficiente de rozamiento y la fuerza normal debido al contacto entre dichas superficies. Pero repito, esta fórmula que está aquí solamente es válida para calcular el máximo valor de la fuerza de rozamiento estático, que aparece cuando el objeto ya está a punto de deslizar contra la otra superficie. Ahora, al grado de enganche de asperezas que existe entre las superficies, cuando no existe deslizamiento, se le conoce como coeficiente de rozamiento y se le va a llamar estático. Porque repito, este enganche entre asperezas, este coeficiente de rozamiento, va a ser distinto cuando hay deslizamiento y cuando no lo hay, porque cuando hay deslizamiento, las asperezas se van rompiendo por un proceso de pulimiento natural. Noten ustedes que cuando el objeto avanza con velocidad constante, la fuerza de rozamiento, por más que exista un pulimiento constante, no cambia de valor. Es decir, a diferencia de la fuerza de rozamiento estático, la fuerza de rozamiento cinético toma un único valor, y ese único valor sí lo vamos a poder calcular en función del enganche entre asperezas cuando hay deslizamiento y de lo apretadas que están las superficies entre sí, es decir, en función de la fuerza normal. Va a ser una fórmula parecida, lo único que va a cambiar es que ahora el coeficiente de rozamiento, el enganche entre asperezas, es en el caso en que hay deslizamiento, es decir, es el cinético. Y repito, cuando hay deslizamiento, ese enganche entre asperezas va a reducirse. Por eso el coeficiente de rozamiento cinético en ese caso pues es menor, haciendo que la fuerza de rozamiento cinético sea menor que la fuerza de rozamiento estático, que es lo que nuevamente vemos en este experimento, donde pueden ver que la fuerza de rozamiento estático aumenta y luego se reduce a la cinética, que es mucho menor. Estas entonces son las características de la fuerza de rozamiento, y cuando te plantean ejercicios con respecto a superficies rugosas, muchas veces estas características son las que debemos tomar en cuenta para poder hacer un buen planteamiento del problema, sobre todo para saber, primero, si vamos a tener que dibujar fuerzas de rozamiento, segundo, para tratar de saber si voy a trabajar con una fuerza de rozamiento estático o una fuerza de rozamiento cinético. Tercero, para saber si la fuerza de rozamiento es estático máximo. En los problemas usualmente para esos casos les van a decir que el objeto está a punto de deslizar o que hay deslizamiento inminente. Con ese tipo de frases o sinónimos van ustedes a saber que tienen que trabajar con una fuerza de rozamiento estático máximo. Pasemos entonces a ver algunos ejercicios donde aparecen estas fuerzas de rozamiento. Acá tenemos un ejercicio planteado en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. En el año 2016 es el segundo examen y dice lo siguiente. Un proyectil de 20 gramos de masa atraviesa una bolsa de arena. El proyectil ingresa a una velocidad de 20 metros por segundo y logra salir por el otro extremo a una velocidad de 5 metros por segundo. La fuerza de resistencia promedio de la arena es de 15 newtons. Encuentre la distancia en centímetros que recorre el proyectil sobre la arena. Para resolver este ejercicio, lo primero que me doy cuenta es que tanto la masa como la distancia que me piden a mí determinar no están en el Sistema Internacional de Unidades, sino que están en gramos, por ejemplo la masa,
y en centímetros la longitud. Entonces voy a aprovechar esta primera parte para enseñarles cómo transformo yo las unidades en este tipo de casos. Por ejemplo, para el caso de la masa que dicen que es de 20 gramos, si yo quisiera pasarlo a kilogramos, lo que tendría que saber es que esta palabra K de kilo en la unidad de kilogramos representa un número. Ese K de kilo representa el número 1000. Como ese K de kilo representa el número 1000, yo puedo establecer una ecuación entre la unidad de kilogramo y la unidad de gramo de esta forma. Podemos notar que un kilogramo sería equivalente a 1000 gramos porque la K de kilo representa justamente este número 1000. Entonces, la G de gramo, la unidad de gramo, lo puedo yo despejar pasando este 1000 a dividir. Tendría que un gramo sería equivalente a un kilogramo entre 1000. De esa manera, si esta masa que está en gramos, yo la quiero pasar a kilogramo, lo único que tengo que hacer es sustituir este G de gramo por un kilogramo entre 1000, haciendo que aparezca la unidad de kilogramo, y para obtener el valor que necesito simplemente hago la operación. 20 entre 1000 sería equivalente a 0,02 kilogramos. Por lo tanto, 20 gramos es equivalente a 0,02 kilogramos. Este procedimiento, que es un procedimiento que con la práctica se puede hacer mentalmente, es como ustedes deberían aprender a hacer este cambio de unidades en estos casos. Utilizar las ecuaciones y utilizar las equivalencias. Al final del ejercicio vamos a hacer lo mismo pero con las unidades de longitud. Ahora sí, lo que voy a hacer es pasar a resolver el ejercicio. Lo primero que hay que hacer en un ejercicio de física es tratar de hacer un esquema con los datos que me están dando aquí. En la primera parte del ejercicio me dicen de que el proyectil de 20 gramos de masa va a atravesar una bolsa de arena. Entonces, para hacer ese esquema, yo aquí estoy dibujando una bolsa de arena que va a ser aquella que va a ser atravesada justamente por dicho proyectil. Aquí dibujo el proyectil y según esta segunda parte me dice que el proyectil ingresa a la bolsa de arena con 20 metros por segundo y logra salir por el otro extremo con 5 metros por segundo, ¿no? Entonces aquí dibujo dicha posición en que el proyectil empieza a ingresar a la bolsa de arena, va a atravesarlo en línea recta y aquí va a estar saliendo con esa velocidad de 5 metros por segundo. Luego me dice, la fuerza de resistencia promedio de la arena es de 15 newtons. Recuerden ustedes que cuando hablamos de una cantidad promedio estamos hablando de una cantidad que es constante. Lo que significa entonces es que este valor de 15 newtons que tenemos aquí es la fuerza constante con que esta arena que está aquí adentro por rozamiento se opone a que este objeto se mueva en dicha dirección. Por eso es que dicha fuerza es opuesta a la dirección de la velocidad, es opuesta a ese deslizamiento, porque aquí lo que tengo son muchas fuerzas de rozamiento. Como esta fuerza que estamos colocando es una fuerza promedio, es una fuerza constante, en ese sentido de promedio yo puedo considerar que el movimiento de este proyectil generado por esta fuerza constante usando la segunda ley de Newton es un movimiento con aceleración constante también, y es de esa forma como vamos a tratar de resolver el problema en que me piden determinar la distancia en centímetros que recorre el proyectil sobre la arena. La distancia en centímetros que recorre el proyectil estaría dado por esta longitud del costal de arena que tengo aquí. Como les repito, debido a esta fuerza que es una fuerza constante, yo lo que voy a tener también es una aceleración constante y por lo tanto el problema podríamos intentar resolverlo utilizando las ecuaciones de M/V, para lo cual yo voy a agregar que el proyectil demora este intervalo de tiempo en llegar de esta posición a esta segunda posición. En consecuencia, recordando las ecuaciones del M/V, en la videoaula que yo les he enseñado las dos ecuaciones mínimas para resolver problemas de M/V. Hemos demostrado las otras ecuaciones que también suelen utilizarse y son importantes, pero recordando esas dos ecuaciones mínimas yo las voy a escribir aquí en forma vectorial. La ecuación del M/V de velocidades es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más el aumento o la reducción de la velocidad que está dado por este producto, el producto del vector aceleración por el intervalo de tiempo que demora en avanzar el móvil. Y para determinar la
longitud que avanza el objeto, el vector desplazamiento es igual al vector velocidad promedio, ¿no? Aquí tengo la velocidad promedio entre estas dos velocidades, multiplicado por el intervalo de tiempo que demora en avanzar el objeto. Es decir, aquí estamos aplicando la ecuación del MRU al MRV, pero utilizando la velocidad promedio. Sustituyendo aquí estos vectores que tengo aquí, exceptuando el intervalo de tiempo, que es un escalar, yo tendría esta ecuación para la ecuación de velocidades. La velocidad final sustituyo con más 5. Debería aquí yo sustituir más 5 por i, porque es un vector horizontal. Pero como todos los vectores aquí son horizontales, el vector unitario i al final puede descancelarse, puede anularse, y puedo trabajar directamente con las componentes. Por eso simplemente aquí sustituyo más 5. Este más ya me está diciendo que este vector está apuntando hacia la derecha. La velocidad inicial es más 20 porque también apunta a la derecha. Y el vector aceleración es un vector que apunta a la izquierda. Por lo tanto tengo que adicionar aquí este signo menos y multiplicarlo por el módulo de la aceleración. La aceleración sería entonces menos el módulo de la aceleración por el intervalo de tiempo delta de t. Para el caso de la ecuación del desplazamiento hago lo mismo. Este vector desplazamiento que es hacia la derecha lo reemplazo como más el módulo del desplazamiento. Los vectores velocidad inicial los reemplazo como más 5 metros por segundo y más 20 metros por segundo aquí entre 2 y multiplico por el intervalo de tiempo. Haciendo los cálculos, sacando paréntesis, lo que voy a obtener de esta parte es este menos módulo de la aceleración por el intervalo de tiempo puede pasar al lado izquierdo como aceleración por intervalo de tiempo. Este más 5 va a pasar al lado derecho como un menos 5. 20 menos 5 me daría 15 metros por segundo. Aquí yo tendría que el módulo del desplazamiento sería 20 más 5 sería 25 entre 2 metros por segundo también, multiplicado por el intervalo de tiempo. Ahora, aquí tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, en realidad son dos ecuaciones con tres incógnitas: la aceleración, el intervalo de tiempo y el desplazamiento. En general, cuando teníamos el caso de un problema de MRV, lo usual era tener dos ecuaciones mínimamente, ¿no? Dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, por lo que yo necesitaría una ecuación adicional para resolver el problema. Esa ecuación adicional es justamente la segunda ley de Newton, que relaciona esta fuerza que aún no la hemos utilizado, porque aquí tengo ecuaciones de cinemática, con la aceleración. Y como la aceleración yo lo podría conseguir de esa manera, y este desplazamiento es lo que me están a mí pidiendo calcular, lo mejor entre estas dos ecuaciones sería eliminar a la unidad de intervalo de tiempo. Yo podría entonces despejar la unidad de intervalo de tiempo de una ecuación y reemplazarla en la otra para obtener una tercera donde no aparece el intervalo de tiempo. Pero también puedo notar que aquí el intervalo de tiempo está al lado izquierdo de esta ecuación, aquí está al lado derecho de esta ecuación. Por lo tanto, puedo multiplicar ambas ecuaciones para poder eliminar el intervalo de tiempo. Es decir, al multiplicar esta ecuación con esta, lo que estaría haciendo sería multiplicar los dos lados izquierdos e igualar a la multiplicación de los dos lados derechos. Aquí por eso aparece aceleración por intervalo de tiempo por desplazamiento. ¿Ven? Estoy multiplicando los dos lados izquierdos de estas dos ecuaciones, y aquí al lado derecho aparece 15 metros por segundo por 25 medios metros por segundo por el intervalo de tiempo. Al aparecer el intervalo de tiempo multiplicando tanto al lado izquierdo como al lado derecho, los puedo cancelar. De esa manera yo obtendría que el módulo de la aceleración por el módulo del desplazamiento sería 15 por 25 entre 2, metro por metro sería metro cuadrado, segundo por segundo sería segundo al cuadrado. Ahora, para resolver entonces y determinar cuánto vale este desplazamiento, lo que tendría yo que hacer es calcular la aceleración de alguna otra forma. Esa otra forma es la segunda ley de Newton. Por lo tanto, ahora reemplazo aquí. Nuevamente, aquí hay que reemplazar vectores. La aceleración lo reemplazo como menos el módulo de la aceleración por la masa, que en kilogramos sería 0,02 kilogramos, ya lo estoy reemplazando, igual al valor de la fuerza. La única fuerza que aparece sobre este objeto sería la fuerza de 15 newtons. Esta fuerza de rozamiento es ya la promedio, es ya la resultante total, sería entonces aquí menos 15. Como les repito, siendo estos vectores horizontales, yo debería agregar aquí el vector y el vector y, pero al momento de igualar los coeficientes del vector y, obtendría esta ecuación. Por eso ya estoy pasando directamente a esta ecuación que tengo aquí.
sin el vector unitario. De esta manera los signos menos se van a cancelar y el módulo de la aceleración me va a quedar 15 newtons entre 0,02 kilogramos. Todavía no voy a calcular el valor de la aceleración porque lo que me piden a mí calcular es el módulo del desplazamiento. Lo que voy a hacer ahora es sustituir esta ecuación 4 en esta ecuación 3, es decir, en lugar de la aceleración coloco esta fracción, aquí lo estoy colocando, 15 newtons entre 0,02 kilogramos por el módulo del desplazamiento igual a 15 por 25 entre 2 metros cuadrados segundo al cuadrado. Pueden ustedes notar que el factor 15 del lado izquierdo y del lado derecho también se van a cancelar y también puedo sacar aquí una mitad. Puedo eliminar este denominador con este 0,02 kilogramos, me va a quedar aquí 0,01 kilogramos y aquí a la derecha me va a quedar 25 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. La unidad de un newton pasa a dividir, el 0,01 kilogramos pasa a multiplicar y obtendría 25 metros cuadrados entre segundo al cuadrado por 0,01 kilogramos que está pasando a multiplicar entre un newton. Pero la unidad de newton, lo hemos visto en las videoaulas anteriores, es de kilogramo metro entre segundo al cuadrado. Aquí podemos notar que la unidad de kilogramo se cancela, la unidad de segundo cuadrado también se cancela y aquí un metro cuadrado se cancela con este metro que tenemos en el denominador, quedándome que el módulo del desplazamiento sería de 0,25 metros. Si tú ya sabes que esto en centímetros es 25 centímetros, bien por ti, yo voy a hacer nuevamente este cambio de unidades, recordándoles que el C de centi también es una palabra que representa un número y ese número es 0,01 o 10 elevado a la menos 2. Por lo tanto, puedo armar la ecuación que un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, esta unidad de metro yo la puedo despejar y colocar que un metro es igual a 100 centímetros. De esa manera, en esta ecuación 5 yo puedo reemplazar esta ecuación de unidades de metro y centímetro, de forma que 0,25 por un metro es equivalente a 0,25 por 100 centímetros. Multiplicando 0,25 por 100 ya me quedaría esa longitud en centímetros, que sería de 25 centímetros. Como segundo ejemplo, veamos este ejercicio del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, del año 2017. Este ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Un bloque de masa m se desliza libremente hacia abajo sobre un plano inclinado en un ángulo alfa con respecto a la horizontal, con una aceleración constante de g medios, donde g es la aceleración de la gravedad. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,5, calcule dicho ángulo alfa. Bien, para resolver el problema lo que vamos a hacer primero es un esquema del ejercicio. En este esquema del ejercicio lo que podemos notar es que tenemos un objeto que está moviéndose hacia la parte de abajo de un plano inclinado. Por lo tanto, yo podría esquematizar eso con un bloque deslizando de esta manera hacia abajo de este plano inclinado. Me dicen que este objeto presenta una aceleración constante de g medios, pero lo que no me dicen es si este objeto está acelerando o si está frenando. Lo que quiere decir entonces que vamos a tener dos posibilidades para solucionar este problema. La primera es que el objeto esté frenando con el módulo de la aceleración de g medios y la segunda es que el objeto esté acelerando con el módulo de la aceleración g medios. Para ir resolviendo el problema vamos a plantearlo considerando que el objeto está frenando primero. Entonces, en el esquema, si yo asumo que el objeto está frenando, lo primero que voy a hacer es notar que en este ejercicio, pues básicamente no tenemos datos. El único dato que tenemos es el coeficiente de rozamiento y que la aceleración es la mitad, ¿no?, de la aceleración de la gravedad. A medida que yo voy a ir dibujando y colocando algunos datos aquí, muchas veces voy a colocar letras que van a representarme cosas que en realidad no conozco, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta aceleración, si yo quisiera escribirlo como un vector para poder reemplazar en la segunda ley de Newton, lo primero que hago es considerar un eje cartesiano. Ya hemos visto anteriormente que para planos inclinados, los ejes cartesianos paralelo y perpendicular a dicho plano son los que me permiten resolver el problema de una manera más sencilla. Por lo tanto, con estos ejes, esta aceleración yo la puedo escribir vectorialmente como g medios por i, porque es un vector que está apuntando en la misma dirección que el vector unitario y tiene un módulo, según datos del problema, de g medios. No voy a sustituir todavía el valor de g porque no me es necesario. Ahora, para relacionar esta aceleración con el coeficiente de rozamiento,
voy a tener que relacionarlo con la fuerza de rozamiento y con la fuerza normal que están asociados al coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, la idea es utilizar la segunda ley de Newton, lo que significa que me conviene hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque. En el diagrama de cuerpo libre de este bloque, lo primero que dibujo es la fuerza de gravedad. Lo siguiente sería dibujar la reacción del piso. Pero como tenemos un problema donde hay fuerzas de rozamiento, lo mejor es dibujar las componentes de la reacción. Una componente es paralela a las superficies y se opone al deslizamiento. Esa es la fuerza de rozamiento, en este caso cinético porque hay deslizamiento. Y la otra componente es la fuerza normal, es la componente perpendicular a las superficies. De esa manera es como entra aquí el coeficiente de rozamiento cinético, porque si a esta normal yo sé que tiene un módulo que sería el módulo de la normal, y por lo tanto este vector lo puedo escribir como el módulo de esa normal por j, porque está en la misma dirección que el vector unitario j. El módulo de la fuerza de rozamiento cinético lo puedo escribir como el módulo de esa normal por el coeficiente de rozamiento cinético. Multiplicado por el vector unitario y me daría el vector que tengo aquí, que está en la misma dirección que el vector unitario y. Por eso es que aquí aparece un signo más, ¿no? Que no lo estoy escribiendo explícitamente. Por otro lado, tengo aquí la fuerza de gravedad, que es la única fuerza que es oblicua a estos ejes, y por lo tanto para poder utilizarla voy a tener que hacerle una descomposición rectangular. Para eso voy a utilizar el módulo que es masa por g. Noten que no estoy sustituyendo la masa, le estoy poniendo una letra porque no tengo ese dato. Y también estoy dibujando aquí el rectángulo de descomposición de este vector. Aquí es donde va a entrar el ángulo alfa que a mí me piden calcular, porque en función de este ángulo alfa que me representa la inclinación de este plano, yo puedo notar que como esta línea es perpendicular al plano inclinado, este ángulo sería de 90 menos alfa, y este ángulo, debido a que aquí tengo una línea horizontal y una línea vertical, tendría que ser alfa. Entonces, en función de este ángulo alfa, yo tendría que este lado de este triángulo rectángulo que tengo aquí sería la hipotenusa por el coseno de ese ángulo alfa, mientras que el cateto opuesto al ángulo alfa sería la hipotenusa multiplicada por el seno. Eso quiere decir que esta fuerza de gravedad tiene una componente en esta dirección opuesta al vector unitario j con este módulo, y tiene una componente en esta otra dirección opuesta al vector unitario y de este módulo. Lo que significa que esta fuerza de gravedad se escribiría como menos mg seno de alfa por i, que sería la componente en esta dirección, y menos mg coseno de alfa por j, que sería la componente en esta otra dirección. Los signos menos aparecen justamente porque esas componentes son opuestas a estos vectores unitarios. Con las fuerzas y las aceleraciones, yo ya puedo sustituir en la segunda ley de Newton. Si sustituyo en la segunda ley de Newton, aquí el lado izquierdo sustituiría la aceleración, que es g medios por i, por la masa, igual a la suma de fuerzas que tengo aquí. La suma de fuerzas sería la fuerza normal, más la fuerza de rozamiento cinético, lo estoy reemplazando, más la fuerza de gravedad, que en componentes serían estas fuerzas que están aquí, ¿no? Estas componentes. Ahora lo que hago al lado derecho es juntar los vectores i con los vectores j. Por ejemplo, junto los vectores j, juntaría esta normal con este menos mg coseno de alfa. Entonces tendría fuerza normal menos mg coseno de alfa por j, más, ahora junto los vectores i, aquí tendría fuerza normal por coeficiente de rozamiento cinético menos mg seno de alfa, todo por i. Y de aquí yo obtendría ya dos ecuaciones, ¿no? Una igualando los coeficientes del vector unitario i a cada lado de la ecuación, y la otra igualando los coeficientes del vector unitario j a cada lado de la ecuación. Igualando los vectores unitarios i, tendría al lado izquierdo m por g medios igual a la normal por el coeficiente de rozamiento cinético menos mg seno de alfa. Igualando los coeficientes de los vectores j, tendría 0 al lado izquierdo y al lado derecho fuerza normal menos mg coseno de alfa. De estas dos ecuaciones, noten que tengo muchas incógnitas, ¿no? Tengo como incógnita la fuerza normal, tengo como incógnita la masa,
El valor de g podría asumir que es 10 y tengo como incógnita la letra alfa. Entonces uno podría pensar que en realidad aquí tenemos muchas incógnitas por determinar. Sin embargo, eso no debe parar la solución del problema. Para resolver el problema lo que voy a hacer es despejar alguna de las incógnitas y sustituirla. Por ejemplo, de la ecuación 2 es fácil sustituir la fuerza normal en función de mg coseno de alfa porque todo este término puede pasar al lado izquierdo con el signo positivo. Y si yo lo sustituyo aquí, la ecuación 1 se convertiría en mg medios. En vez de esta fuerza normal coloco mg coseno de alfa por el coeficiente de rozamiento cinético menos mg seno de alfa. Y ahora pueden ustedes notar que la masa, que no es un dato del problema, se va a cancelar porque se repiten todos los términos de la ecuación. Y el módulo de la aceleración de la gravedad también se va a eliminar porque se repite. Entonces me va a quedar esta ecuación numérica, un medio del coseno de alfa por el coeficiente de rozamiento cinético, 0,5 lo reemplazo, menos, aquí se canceló mg y me va a quedar el seno de alfa. Con lo que tendría una ecuación solamente con el ángulo alfa para poder calcularlo. Para calcular ecuaciones trigonométricas de este tipo, lo que podría hacer es, primero, voy a pasar a multiplicar este 2 aquí. 2 por 0,5 me daría 1 y 2 por menos seno de alfa me daría menos 2 seno de alfa. Voy a pasar este menos 2 seno de alfa al lado izquierdo, quedando el coseno de alfa al lado derecho y 1 menos 2 seno de alfa al lado izquierdo. Si yo elevo al cuadrado ahora, aquí al lado izquierdo voy a tener potencias del seno de alfa y aquí al lado derecho coseno al cuadrado de alfa. Pero el coseno al cuadrado de alfa yo lo puedo escribir por identidades trigonométricas como 1 menos seno al cuadrado. De esa manera tengo una ecuación donde solamente aparece el seno de alfa y por lo tanto es fácil de determinarla porque miren que este 1 con este 1 se va a cancelar. Este menos seno cuadrado pasa aquí a sumar, quedándome 5 seno al cuadrado de alfa más 4 seno de alfa. Puedo factorizar un seno de alfa y voy a obtener que esta multiplicación debe ser igual a 0. Cuando tengo una multiplicación igual a 0, alguno de esos dos términos tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, yo puedo obtener aquí dos soluciones. Una donde el seno de alfa sea 0 y otra donde 4 más 5 seno de alfa sea 0. Para que el seno de alfa sea 0 es necesario que el ángulo alfa sea un ángulo de pi medios, 3 pi medios, es decir, 90 grados, 277 grados hexagesimales, etc. Pero estas soluciones no son aceptables porque este ángulo alfa que tenemos aquí no puede ser pues un ángulo alfa de 90 grados. Y para que el seno de alfa por 5 más 4 sea igual a 0, el seno del ángulo alfa tendría que ser menos 4 quintos, lo que significa que el ángulo alfa tendría que ser negativo o mayor a 270 grados. Entonces tampoco tenemos aquí soluciones que sean físicamente aceptables, porque necesariamente este ángulo alfa tiene que ser un ángulo agudo, es decir, estar entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, eso quiere decir que esta primera solución, considerando un bloque desacelerando, no es solución de este ejercicio. Tendría que hacer todo nuevamente, pero con el bloque acelerando. Noten que si el bloque está acelerando, la única diferencia que vamos a tener es que ahora esta aceleración tiene que estar hacia abajo del plano inclinado, pero todo el resto va a ser lo mismo. El que la aceleración está hacia abajo del plano inclinado significa que ahora el vector va a tener un signo menos aquí porque ese vector va a estar apuntando en dirección opuesta al vector unitario y. Eso quiere decir entonces que aquí voy a tener un signo menos en este lado de la aceleración, ¿no? Cuando yo sustituyo aquí en la aceleración tendría menos g medios por i. Y por lo tanto aquí en esta ecuación 1 tendría un menos m por g medios, pero el resto sería exactamente igual. Es decir, tendría, repito, aquí un signo menos que va a aparecer. Sustituyendo nuevamente la fuerza normal de esta ecuación 4 en la ecuación 3, voy a obtener la siguiente ecuación numérica, parecida a esta de acá, solo que va a aparecer aquí un signo menos, es la única diferencia. Entonces multiplicando por 2, pasando el seno aquí al lado izquierdo, elevando al cuadrado,
voy a obtener esta ecuación porque el coseno al cuadrado va a ser 1 menos 1 al cuadrado, donde noten nuevamente la única diferencia es este signo menos que viene de este signo menos que está apareciendo debido a que la aceleración ahora es opuesta al vector unitario y eso en consecuencia a que estoy considerando al bloque ahora acelerando, ¿no? En un movimiento acelerado. Obtendría entonces las mismas ecuaciones que tengo aquí, solo que con un signo menos para el 4. Y nuevamente, para que el seno de alfa sea 0, el ángulo alfa debe ser 90, 270 grados, etc. Estas son soluciones no aceptables porque, repito, este ángulo alfa debe ser agudo. Pero ahora sí tengo que el seno de alfa tiene que ser 4/5 y por lo tanto el ángulo alfa debe ser aquel ángulo cuyo seno sea 4/5, ¿no? El arco seno de 4/5. Y ese ángulo sería de 53 grados, que sería la solución para este ejercicio. Vemos ahora este ejercicio que fue tomado en la Universidad Nacional de Ingeniería en el 2019 en su examen de admisión. Dice, un bloque de 4 kilogramos de masa se encuentra apoyado sobre un plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal. Los coeficientes de rozamiento estático y cinético son 0,8 y 0,5 respectivamente. Una fuerza F que varía, dice, con el tiempo, de la forma F igual a 4t más 10, F en newtons y t en segundos, actúa sobre el bloque tal como se indica en la figura. Aquí tenemos esta figura. Determine, dice, aproximadamente la aceleración en metros por segundo al cuadrado con la cual empezará a subir el plano inclinado. Aceleración de la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. A diferencia del problema anterior, acá tenemos un ejercicio con una gran cantidad de datos, una gran cantidad de cosas. Lo más interesante es el hecho de que la fuerza es una fuerza, según lo que dice el problema, que varía según el tiempo con esta ecuación. Si tomamos esta ecuación como si fuese una ecuación de la posición, se entendería de que este intervalo de tiempo t es lo que marca un cronómetro. Por lo tanto, este cronómetro puede marcar 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y noten ustedes que si este cronómetro marca 0, la fuerza va a valer 10 newtons. Por lo que podemos decir entonces que este bloque va a ser jalado por esta fuerza, que va a empezar a jalar con 10 newtons. Y a medida que va pasando el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, el T va tomando valores mayores y la fuerza también va a empezar a tomar valores mayores. Por ejemplo, cuando el cronómetro marque un segundo, la fuerza valdrá 1 por 4 más 10, que sería 14 newtons. Entonces, para solucionar este problema, podemos primero decir sobre esta regla de la fuerza que dicha fuerza va a tomar valores mayores o iguales a 10 newtons. Eso a medida que va pasando el tiempo. Entonces, similar a como hemos visto el video en la parte teórica, esta fuerza es la que va a ir aumentando para hacer que este bloque en algún momento empiece a deslizar hacia la parte superior del objeto. Y eso nos lleva a dos situaciones distintas. Es posible que en el instante cero, con una fuerza de 10 newtons, es posible que este bloque ya empiece a deslizar con una cierta aceleración, pero también, dependiendo del coeficiente de rozamiento estático y de la fuerza de rozamiento estático máximo, es posible que eso no ocurra en el instante t0 donde la fuerza vale 10, sino que ocurra mucho tiempo después. Por lo que nos interesa analizar primero es qué valor va a tener esta fuerza en el momento en que este bloque ya está a punto de deslizar. Es decir, qué valor tiene esta fuerza cuando la fuerza de rozamiento estático ya no crece más y ya no puede impedir el deslizamiento. Es lo primero entonces que vamos a tratar de analizar aquí. Para eso, supongamos entonces que este bloque está en esa posición, en esa situación en que está a punto de deslizar. Si es que se encuentra a punto de deslizar, la aceleración en ese momento vale 0 y con ese dato es posible determinar cuánto es que vale esta fuerza F. Por lo tanto, para calcular esta fuerza F y relacionarlo con la aceleración, me conviene usar la segunda ley de Newton, lo que significa que hay la necesidad de hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. Si hago el diagrama de cuerpo libre de este bloque, tendría como primera fuerza la fuerza de gravedad, como segunda fuerza
una fuerza normal y como tercera fuerza una fuerza de rozamiento estático, pero que ya está tomando su valor máximo porque, repito, me interesa saber cuánto es que vale esta fuerza en el momento en que el bloque está a punto de deslizar. Sustituyendo esto en la segunda ley de Newton, yo tendría de que la aceleración por la masa vector tiene que ser igual a la suma de las fuerzas que están aplicadas sobre el bloque. Como la aceleración es cero porque el bloque todavía no se mueve, está a punto de deslizar, todo este término sería cero y aquí al lado derecho tendría que escribir la suma de estas cuatro fuerzas que he escrito en el diagrama de fuerzas. Podría hacer como en el problema anterior, tratar de colocar aquí un eje paralelo al plano inclinado y otro eje perpendicular al plano inclinado para descomponer las fuerzas, pero en este caso voy a mostrarles que el problema también puede salir utilizando la geometría de los vectores. Si la suma de estas fuerzas tiene que ser cero, recuerden que para sumar fuerzas hay que dibujar las fuerzas geométricamente de manera consecutiva, de tal manera que el vector suma, que en este caso vale 0, es el vector que va del primer origen a la última punta. Si comienzo a dibujar esas fuerzas de manera consecutiva con la fuerza normal, tendría aquí fuerza normal, seguiría por ejemplo con la fuerza de rozamiento estático máximo, prosigo con la fuerza de gravedad y luego prosigo con la fuerza F. Y noten que en este caso, cuando la suma de las fuerzas es 0, necesariamente la última punta, que es la punta de la fuerza F, tiene que ir a mi primer origen. Porque de esa manera, el módulo de la resultante que iría de este primer origen a esta última punta no existiría y por lo tanto sería justamente 0. En general, cuando tienes un conjunto de fuerzas que suman 0, estas fuerzas deben formar un polígono cerrado. En este polígono cerrado se puede ver claramente que la fuerza F que tengo aquí y la fuerza de rozamiento estático máximo son fuerzas paralelas. Aquí tengo un ángulo de 90 grados entre la fuerza F que es paralela al plano y la fuerza normal que es perpendicular al plano. Además noten ustedes que el ángulo que va a formar esta fuerza F que es paralela al plano con alguna horizontal que puedo dibujar aquí tiene que ser pues 37 grados, lo que significa que este ángulo debe ser 53 porque la fuerza de gravedad es un vector vertical que va a formar 90 grados con esta línea horizontal. Por lo tanto tengo la geometría suficiente para poder relacionar todos estos módulos que tenemos aquí y calcular tanto el valor de la fuerza F como la fuerza normal y la fuerza de rozamiento estático. Lo primero que voy a hacer es calcular el módulo de la fuerza normal para poder calcular usando el coeficiente de rozamiento, en este caso el estático, para luego poder determinar cuánto es que vale esta fuerza F. Entonces para eso trazo esta línea perpendicular y me doy cuenta de que el módulo de esta fuerza normal es igual a este lado en este triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es justamente la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la fuerza normal yo la puedo determinar como el módulo de la fuerza de gravedad multiplicado por el seno de 53 grados, porque voy a calcular el cateto opuesto a este ángulo de 53 grados. De aquí puedo notar que la fuerza de gravedad va a ser m por g, lo estoy sustituyendo y todavía no voy a reemplazar porque lo que me interesa a mí es calcular la fuerza F y con esta fuerza normal es que yo voy a calcular esa fuerza F. Para calcular el módulo de esta fuerza F puedo notar de que este lado de este polígono que tengo aquí va a ser la suma de este lado, que es el cateto adyacente a 53, más este otro pedazo que es equivalente a la fuerza de rozamiento estático máximo. Es por eso que aquí yo escribo eso, ¿no? El módulo de la fuerza F sería este lado, que es fuerza de gravedad por el coseno de 53 grados, más el módulo de la fuerza de rozamiento estático máximo. Ahora, la fuerza de rozamiento estático máximo se puede calcular como el producto de la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento estático. La fuerza de gravedad lo sustituyo como mg, el coseno está bajando y por lo tanto tendría que la fuerza F sería esta suma. En esta suma, el módulo de esta fuerza normal puede ser sustituido por lo que hemos calculado aquí en la ecuación 2. Sustituyendo tendríamos que la fuerza F que necesito determinar sería mg coseno de 53, simplemente está bajando, más mg seno de 53, que es el valor de la fuerza normal,
multiplicado por el coeficiente de rozamiento estático. Puedo factorizar mg y puedo notar que la fuerza F con que este bloque está a punto de deslizar va a ser mg coseno de 53 más seno de 53 grados por el coeficiente de rozamiento estático. Ahora sí, aquí sustituyo. La masa es 4 kilogramos, la aceleración de la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado, el coseno de 53 grados es 3 quintos y el seno de 53 grados es 4 quintos y el coeficiente de rozamiento estático es 0,8. Haciendo esta multiplicación, el módulo de la fuerza F sale 48,7 newtons, que es mayor a 10 newtons. Eso quiere decir que el instante en que el bloque está a punto de resbalar no es el instante en que el cronómetro marca 0, sino varios segundos después. Eso es aproximadamente 9,6 segundos. Y por lo tanto es en ese instante, unos segundos después, unos instantes después, es que yo debo calcular, según lo que dice el problema, cuánto vale la aceleración que tiene el bloque. Cuando el bloque ya presenta aceleración, la fuerza de rozamiento estático máximo se reduce y pasa a ser una fuerza de rozamiento cinético. Pero las demás fuerzas, al ser ese cambio muy rápido, las demás fuerzas no van a modificarse. Entonces vamos a calcular en ese instante, justamente cuando la fuerza de rozamiento estático máximo se reduce a la fuerza de rozamiento cinético, es en ese instante que vamos a calcular cuánto es que vale la aceleración, que ahora es diferente de 0. Noten que lo único que cambia, a diferencia del instante en que el objeto está a punto de resbalar, lo único que cambia es que la fuerza de rozamiento ya no es la estática máxima, sino que ahora es la fuerza de rozamiento cinético. En consecuencia, básicamente yo podría determinar la aceleración en ese momento mediante la segunda ley de Newton, en la que voy a sustituir la aceleración que ya es diferente de 0 y la suma de estas cuatro fuerzas. Nuevamente, la fuerza de rozamiento estático ahora se transforma en fuerza de rozamiento cinético. Geométricamente, eso me va a llevar a dibujar estas fuerzas de esta forma. Dibujo la fuerza normal, consecutivamente dibujo la fuerza de rozamiento cinético que es menor que la fuerza de rozamiento estático máximo. Dibujo la fuerza de gravedad y ahora dibujo la fuerza F, que va a seguir tomando el valor de 48,7 newtons. Por lo tanto, va a superar a la fuerza normal, ¿no? La suma de estas cuatro fuerzas, que ya las estoy dibujando consecutivamente, debe ser este vector producto, aceleración por masa. Por lo tanto, este vector producto sería el vector que va del primer origen a la última punta. Este vector que tengo aquí de naranja sería aceleración por masa. Y sería justamente la suma de estos cuatro vectores que tengo aquí. Para resolver y determinar cuánto vale esta aceleración, puedo volver a usar la geometría que he visto anteriormente, bajo la condición de que estas fuerzas no se han modificado, porque el cambio de fuerza de rozamiento estático máximo a fuerza de rozamiento cinético es muy rápido, ¿no? No da tiempo a que cambie el instante de tiempo y por lo tanto la fuerza F va a seguir tomando el valor de 48,7 newtons que tenía en este instante, 9,6 segundos. Pero ya el objeto empieza a avanzar con una aceleración que vamos a calcular. Para ese cálculo podemos usar nuevamente la geometría del problema, donde podemos notar que ahora este módulo de la fuerza F, que vale 48,7 newtons, puede ser escrito de esta forma, donde lo que estoy sumando, los tres términos que estoy sumando, es este segmento que tengo aquí, que es la fuerza de gravedad por el coseno de 53, más la fuerza de rozamiento cinético, que es este pedacito que tengo aquí, más la masa por el módulo de la aceleración, ¿no? Aquí están esos tres segmentos. Sustituyendo, tendría entonces que 48,7 newtons sería igual a mg coseno de 53 grados, la fuerza de gravedad vale mg, la fuerza de rozamiento cinético sería igual a lo que teníamos anteriormente, sería mg seno de 53 grados, que es el valor de la fuerza normal, por el coeficiente de rozamiento cinético ahora, porque ahora ya el bloque está deslizándose, más el módulo de la aceleración por la masa. Aquí puedo factorizar mg y tendría mg por el coseno de 53 más seno de 53 grados por el coeficiente de rozamiento cinético más el módulo de la aceleración por la masa. Aquí puedo empezar ya a sustituir.
tendría 48,7 newtons, que es el módulo de la fuerza F. La masa es 4 kilogramos, la aceleración de la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado, el coseno de 53 grados es 3 quintos, el seno de 53 grados es 4 quintos y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,5 más el módulo de la aceleración por la masa, que sería de 4 kilogramos. Al hacer esta multiplicación, lo que voy a obtener es 39,2 newtons. Baja la aceleración por 4 kilogramos, baja 48,7 newtons. Luego esto pasa aquí a restar. En la resta tendría 9,5 newtons igual al módulo de la aceleración por 4 kilogramos. El 4 kilogramos pasa a dividir. 9,5 entre 4 sería 2,3 newton entre kilogramo. Me va a salir metro por segundo al cuadrado, que sería el valor aproximado del módulo de la aceleración que va a tener el bloque en ese instante en que la fuerza de rozamiento estático se reduce a fuerza de rozamiento cinético y el bloque empieza a deslizar. Este problema es un problema bastante interesante, es bastante analítico, y aquí lo hemos resuelto utilizando un poco de geometría de vectores. Para culminar, quiero darles las mismas sugerencias que les doy al final de cada video. Traten de hacer estos ejercicios ustedes solos. Traten de enseñárselos a alguien para que ustedes mismos se den cuenta si están comprendiendo. Suscríbanse y pasen este video a todas las personas que crean ustedes que están también aprendiendo física, preparándose para la universidad. Hasta luego.